Soy el doctor Félix Pérez La Parra, R3 de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy vamos a hablar de ultrasonido obstétrico. Bueno, un poco de historia. La historia del ultrasonido podríamos remontarla a 1794, cuando el italiano Spallanzini intuye y teoriza sobre la existencia de ultrasonidos, reflexionando sobre la forma de volar de los murciélagos. Sin embargo, es hasta 1942 en que el neurólogo Vienes Dusik lo aplica para estudiar el cerebro humano. La limitación de su uso se vio detenido por el poco avance de la tecnología en este campo, y es hasta 1968 que la electrónica cambió de forma notable el rumbo de los sonidos y su aplicación en medicina, marcando en 1974 un hito en este avance con la introducción de la escala de grises en los aparatos y su consagración como método diagnóstico de la medicina actual. Hablando del ultrasonido en obstetricia específicamente, los primeros estudios hechos en 1965 por Donald y compañía significó por primera vez en la historia la posibilidad de observar el huevo en forma directa, identificando primero el saco coriónico y posteriormente el embrión y su complejo deciduo placentario. Además, está a enfatizar sobre la importancia de lo anterior para poder evaluar el pronóstico sobre evolución presente y futuro de la gestación. A esto se agrega que las imágenes se interpretan en general con facilidad, y con los equipos de tiempo real en pocos minutos se practica una exploración ecográfica correcta. Es así como nace el ultrasonido en obstetricia, y que ahora ha venido a revolucionar el manejo de las pacientes con embarazos, tanto para tener edades gestacionales, diagnosticar algunas cromosomopatías importantes, así como llevar de una mejor manera aquellos embarazos de alto riesgo. El ultrasonido es ampliamente utilizado para la evaluación prenatal del crecimiento y de la anatomía fetal, así como para el manejo de las gestaciones múltiples. La ultrasonografía también se puede utilizar para la detección de malformaciones congénitas, entre ellas defectos del tubo neural, ónfalocele, gastrosquisis, entre otras. Examen prenatal incluye lo que debemos de evaluar dentro de la ultrasonido obstétrico es actividad cardíaca, número de fetos, edad gestacional, anatomía fetal básica y ubicación y apariencia placentaria. Estos son uno de los primeros pilares que debemos de ver dentro del ultrasonido obstétrico. Objetivos de la ecografía del primer trimestre y segundo trimestre. En el primer trimestre y segundo trimestre debemos de evaluar anomalías congénitas, embarazos múltiples. Cuando son embarazos múltiples siempre se debe de identificar la corionicidad, amnionicidad del mismo, alteraciones en la implantación y localización placentaria, así también como alteraciones en el volumen del líquido amniótico, ya sea que tenga polidramios por una parte en el límite superior o bien oligoamnios en el límite inferior. Ahora bien, empezando a hablar acerca de la ecografía, cómo la dividimos en el primero, segundo y tercer trimestre, podemos dividirla en el primer trimestre. En esta edad gestacional, el ultrasonido ayuda a evaluar el útero y los anexos, además da parámetros de viabilidad del embarazo y se calcula con alta confiabilidad la edad gestacional por longitud cráneo-caudal. Se puede saber el número de fetos y posibles causas de sangrado del primer trimestre. La importancia de la ecografía del primer trimestre es que nos brinda una edad gestacional que es muy sensible y específica y muy certera. Además que podemos evidenciar que no haya ningún tipo de anomalía anatómica en útero y anexos que nos puedan complicar el embarazo en el segundo y tercer trimestre. La ecografía del segundo trimestre debe de ofrecer a todas las embarazadas en esta etapa para la detección de malformaciones fetales y complicaciones del embarazo. Y hablando en este punto, se debe realizar entre las semanas 18 y 22 de la gestación. En este periodo se estima con exactitud el peso principalmente y detecciones de malformaciones, como hablamos anteriormente, aquellas malformaciones como aneuploidías, defectos del tubo neural, ónfalocele, gastrosquisis,
entre muchos otros, ¿verdad? Es un tiempo que es muy importante para poder identificar ciertos problemas que nos pudieran complicar el embarazo ya en el tercer trimestre. Ahora bien, todo ultrasonografista o todo ginecólogo que vaya a practicar el ultrasonido en toda paciente gestante debe de seguir ciertos pasos. Y en ese sentido, la Asociación Internacional de Ultrasonido Obstétrico revela 5 pasos que son fundamentales para la ecografía. Y entre ellos, el primer paso es poder identificar la presentación, situación y posición del feto, ya sea una presentación cefálica o una presentación podálica, una situación transversa, por dar un ejemplo, y cómo se encuentra la posición del mismo. El segundo paso es encontrar la frecuencia cardíaca fetal, que cabe destacar que a partir de las 10 semanas se puede evaluar a nivel del Doppler, y a partir de las 7 semanas con una longitud craneocefálica de 7 milímetros deberíamos evidenciar frecuencia cardíaca fetal. El tercer paso es la valoración de la placenta, y esta valoración de la placenta se evidencia en qué posición se encuentra, ya sea si la placenta es una placenta anterior, una placenta lateral, una placenta fúndica, y bien su grado de maduración placentaria según la escala de Granum, como una grado 1, una grado 2 o una grado 3 en relación a los sitios lagunares y calcificaciones que presentan la misma. El cuarto paso que debemos de valorar es la valoración del líquido amniótico, y el quinto paso finalmente pues es la biometría fetal. Hablando un poco de la biometría fetal y bienestar fetal, pues la biometría se utiliza para estimar la edad gestacional y evaluar el crecimiento fetal, y se utilizan siempre los siguientes parámetros: el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. La biometría fetal es muy importante, pues esta es una de las herramientas que nos puede servir para saber cómo está desarrollándose el feto intraútero y cómo está creciendo en relación a las edades gestacionales, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros tenemos una paciente que tiene alto riesgo o que sospechamos clínicamente de una restricción de crecimiento intrauterino, pues a través de la biometría podemos nosotros poder ver el peso del feto para la edad gestacional que tiene, o bien hacer evaluaciones periódicas que nos puedan identificar esta sospecha, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar del diámetro biparietal. Este diámetro biparietal se debe realizar a través del corte transversal de la calota fetal a nivel de los tálamos, en el ángulo de isoneación de 90 grados con respecto a la línea media. Debe de tener una apariencia simétrica a ambos hemisferios. Eco medio, ¿verdad? La hoz del cerebro interrumpido por el cavum, septum pellucidum y los tálamos. Esta es la manera ideal para ver el diámetro biparietal. Aquí tenemos una foto en donde podemos evidenciar los tálamos y cómo pasa a través de la calota externa y la calota interna a través de los tálamos. Esa es la manera ideal para poder tomar el diámetro biparietal. Posteriormente se encuentra la circunferencia cefálica. El índice cefálico es la relación entre ancho máximo y longitud máximo de calota, y puede ser caracterizado por la cabeza del feto, ¿verdad? Generalmente se puede trazar una línea que pase en transverso en dirección de calota a calota sobre los tálamos. Es importante la medición de la circunferencia cefálica para una buena sensibilidad de la edad gestacional. Posteriormente tenemos la circunferencia abdominal, que es muy importante, y cómo la debemos de realizar a través de corte transversal del abdomen fetal lo más redondo posible, y debemos de evidenciar la vena umbilical a nivel del seno portal, el estómago, y no se deben de visualizar los riñones, ¿verdad? Aquí podemos observar una foto en donde justamente se mira la vena umbilical, el estómago, y no se evidencian los riñones. Hablando de la longitud femoral,
podemos observar que se debe sacar la imagen ideal de la longitud femoral, debe visualizarse claramente los extremos osificados de ambos metáfisis y se mide el eje mayor de la diáfisis osificada. Aquí observamos una foto de la misma, de la longitud femoral, como se debe visualizar claramente, y los extremos osificados de ambas metáfisis. Generalmente para la edad gestacional a partir del tercer trimestre la longitud femoral es un buen indicador. Posteriormente, hablando de ultrasonido obstétrico, tenemos otras herramientas además del ultrasonido como tal. Podemos también hacer algunos otros estudios como el Doppler. Si hablamos del Doppler, no se recomienda la utilización del Doppler como ecografía de rutina y no hay evidencia suficiente para apoyar el uso universal de Doppler de la arteria umbilical o las arterias uterinas para la población de bajo riesgo. Sin embargo, cabe destacar que el Doppler se ha utilizado en aquellas pacientes de alto riesgo. Para empezar, el Doppler de la arteria uterina se ha utilizado para el diagnóstico oportuno de una paciente que pudiera llegar a tener preeclampsia cuando el Doppler de las arterias uterinas está anormal a partir de la semana entre la 16 y la 19 semanas. Por otro lado, podemos realizar Doppler de la arteria umbilical o bien de la cerebral media para aquellas pacientes que sean de alto riesgo y que nosotros pensemos de que pudiera el feto estar comprometido, ¿verdad? Por otro lado, estaba dejando a un lado, y no lo quiero dejar, los tipos de ultrasonido obstétricos que hay, que es el primer nivel, el segundo nivel y del tercer nivel. El primer nivel es un ultrasonido el cual únicamente se evidencian las cosas básicas como es la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico y una biometría. Uno de segundo nivel me mira anomalías congénitas, además de todas las características anteriores del primer nivel. Y uno de tercer nivel pues es uno ya tridimensional que se está evidenciando ya muchísimas cosas más específicas, anomalías, Doppler y demás, y que generalmente lo realiza un experto a nivel ultrasonográfico. ¿Cuándo se debe evaluar el sexo? Generalmente a partir de las 17 semanas. La asignación del sexo será por visualización directa de las estructuras propias de cada género. Para clasificar los genitales masculinos hay que ver el pene, el escroto y los testículos después de las 30 semanas, y también para ver los genitales femeninos el signo famoso del frijol que podemos observar también a partir de las 17 semanas con mayor sensibilidad. Cordón umbilical, se puede evaluar la presencia de sus 3 vasos, 2 arterias y una vena y sus características. Se debe de evidenciar su sitio de inserción a la pared abdominal y su inserción con la placenta. Ahora bien, la seguridad fetal. Todo ginecólogo que realice ultrasonidos debe de saber cuáles son las posibles complicaciones o cuál es la seguridad de realizar una ecografía, porque generalmente las pacientes pueden llegar a tener esas preocupaciones y uno debe de responder esas dudas. Los estudios de ultrasonido son considerados seguros en el embarazo. El índice término para tejidos blandos puede ser utilizado desde las 10 semanas y el índice térmico para hueso a partir de las 10 semanas donde la osificación es evidente. Hay un índice que se llama índice ALARA y ese índice me media la seguridad que tiene dicho procedimiento para poder realizarse durante el embarazo, y podemos observar que la ecografía es inocua en el embarazo. Se han hecho múltiples estudios en donde únicamente la complicación más temida es la térmica y no causa ningún efecto secundario a nivel fetal. Entonces, en resumidas cuentas, si hablamos de ultrasonido, es un mundo completamente amplio para la obstetricia. Sin embargo, algunas de las cosas que tenemos que tener en claro es que toda paciente que inicie control prenatal deberá de tener al menos 3 ultrasonidos obstétricos, por lo menos uno en cada uno de los trimestres, que nosotros como ginecólogos debemos de tener en claro que el ultrasonido del primer trimestre es más sensible y específico para valorar una edad gestacional. Por otro lado,
y que la longitud cráneo caudal es muy importante y sensible para lo que estábamos hablando anteriormente. Un ultrasonido en el segundo trimestre podemos documentar cromosomopatías como la neoplaudía, defectos del tubo neural, entre otros. Y pues un ultrasonido del tercer trimestre o bien seriados podemos bien detectar a aquellas pacientes que pudieran tener restricción de crecimiento intrauterino. En la ecografía pues se pueden hacer un sinnúmero de procedimientos, entre ellos se puede hacer ultrasonidos dirigidos, ¿verdad? Se puede hacer amioinfusiones, se puede valorar si el índice líquido amniótico es adecuado para la edad gestacional, en fin. El ultrasonido obstétrico es una de las herramientas más importantes para el ginecólogo para valorar si el embarazo está yendo de una forma adecuada, y por supuesto ha ido a conmocionar el manejo de aquellas pacientes de alto riesgo. Eso es todo, muchas gracias.